La lectura del testamento comenzó como comienzan las tragedias elegantes, con tazas de té demasiado perfumado, con sillas alineadas como si el orden pudiera impedir el desastre, y con una calma tensa que solo existe cuando todos presienten que alguien va a sangrar, aunque sea sin derramar una sola gota. En la sala principal de la finca Montclair, el notario desplegó un documento que no pertenecía al conde, sino al antiguo administrador recién fallecido, un hombre que se llevó a la tumba demasiados números y regresó desde ella con una última confesión escrita. Lady Sabine Montclair escuchaba de pie, porque sentarse habría sido aceptar la postura de la obediencia. Su padre, el conde endeudado, fingía serenidad con la misma habilidad con la que se había mantenido a flote entre deudas, sonriendo cuando debería temblar, hablando de honor cuando lo que había en juego era dinero. A un lado, criados y familiares contenían la respiración mientras el notario leía líneas que no parecían peligrosas hasta que lo fueron. Falsificación de registros, deuda oculta, documentos alterados. Las palabras se clavaron como alfileres en un vestido caro, y el murmullo se convirtió en un rumor antes de que la tinta terminara de secarse en el aire. Sabine sintió el primer golpe no como sorpresa, sino como una confirmación brutal en su apellido frágil. No estaba amenazado por chismes, sino por hechos. Fue entonces cuando las puertas se abrieron con una puntualidad despiadada, y el hombre que venía a convertir los susurros en sentencia cruzó el umbral como si la sala le perteneciera. Lord Elias Hawthorne, marqués implacable e inspector de propiedades de la corona, traía en la mirada esa clase de autoridad que no necesita gritar para humillar. No era un invitado, era un veredicto caminando. Su presencia cambió la temperatura del lugar en el aire, pareció enfriarse, la luz se volvió más dura. Los rostros se tensaron como si acabaran de escuchar un disparo a lo lejos. Sabine lo vio y sin querer lo odió antes de que él pronunciara una sola palabra. Para ella, Hawthorne era el verdugo que disfrutaba arrancando títulos como quien arranca flores para demostrar que puede hacerlo. Para él, Sabine era el tipo de noble que defendía con el orgullo lo que se había construido con mentira. Y cuando Elias anunció que la corona abriría una investigación formal, que los archivos serían revisados y que la confiscación de las tierras era una posibilidad real, Sabine no se limitó a indignarse. Lo enfrentó. Alzó la voz en una sala que estaba entrenada para no contradecir a hombres como él, y en esa primera chispa provocó el escándalo que pondría su nombre en la boca de Londres. ¿Qué clase de mujer se atreve a desafiar a un inspector de la corona en público? ¿Y qué clase de hombre decide convertirla en su garantía en vez de destruirla de inmediato? El acuerdo fue anunciado con la frialdad de una cadena colocada con guantes limpios. Elias no propuso, impuso, para controlar los rumores y evitar que el conde Montclair perdiera más documentos por accidente. Sabine debía acompañarlo a Londres como prueba viviente de cooperación, como rostro visible de la rendición, como recordatorio constante de que la finca estaba bajo vigilancia. Si se negaba, él firmaría la confiscación inmediata y el apellido Montclair se convertiría en una ruina oficial, estampada en papel con el sello de la corona. Sabine aceptó, pero su aceptación no fue sumisión, fue estrategia. Sonrió con los labios tensos, como si pudiera convertir el veneno en cortesía, y en su interior nació un plan que no tenía nada de romántico: descubrir la debilidad de Hawthorne y destruir su reputación, obligarlo a probar el sabor de la humillación que él repartía con tanta calma. Elias observó esa sonrisa y comprendió que no viajaba con una damau problemática, sino con una adversaria inteligente, capaz de poner en riesgo la investigación con una sola frase bien colocada en el salón correcto. Él también tenía su propio plan, uno igual de frío en usar la cercanía de Sabine para llegar al corazón del fraude, a las manos que falsificaban registros y a las bocas que mentían con la seguridad de quienes creen que el linaje los vuelve invulnerables. Así comenzó el viaje no como un romance, sino como una captura elegante. Carruaje rumbo a Londres, caminos húmedos, cielo pesado y dos personas sentadas a poca distancia, respirando el mismo aire, con una hostilidad contenida que parecía llenar todo el interior. Sabine miró por la ventana para no mirarlo a él,
pero podía sentir su presencia como una cuerda tensa. Elias revisó documentos sin levantar la vista, pero escuchaba cada mínima variación en su respiración, como si ya estuviera calculando el momento exacto en que ella atacaría. El mundo exterior avanzaba indiferente, mientras dentro del carruaje se formaba una guerra silenciosa hecha de orgullo, sospechas y promesas no dichas. Y lo más peligroso aún no era el escándalo que los esperaba en Londres, ni la audiencia que podía arruinar a los Moncler. Lo verdaderamente peligroso era la posibilidad, todavía impensable, de que el enemigo real no estuviera frente a ellos, sino detrás, moviendo las piezas para que se destruyeran entre sí mientras la culpa escapaba. ¿Qué pasará cuando Sabine descubra que su padre no es solo un hombre desesperado, sino un hombre culpable? Y cuando Elias descubra que su odio hacia los Moncler nació de una herida fabricada por alguien a quien juró honrar. La lectura del testamento comenzó como comienzan las tragedias elegantes, con tazas de té demasiado perfumado, con sillas alineadas como si el orden pudiera impedir el desastre, y con una calma tensa que solo existe cuando todos presienten que alguien va a sangrar, aunque sea sin derramar una sola gota. En la sala principal de la finca Moncler, el notario desplegó un documento que no pertenecía al conde, sino al antiguo administrador recién fallecido, un hombre que se llevó a la tumba demasiados números y regresó desde ella con una última confesión escrita. Lady Sabine Moncler escuchaba de pie, porque sentarse habría sido aceptar la postura de la obediencia. Su padre, el conde endeudado, fingía serenidad con la misma habilidad con la que se había mantenido a flote entre deudas, sonriendo cuando debería temblar, hablando de honor cuando lo que había en juego era dinero. A un lado, criados y familiares contenían la respiración mientras el notario leía líneas que no parecían peligrosas, hasta que lo fueron. Falsificación de registros, deuda oculta, documentos alterados. Las palabras se clavaron como alfileres en un vestido caro, y el murmullo se convirtió en un rumor antes de que la tinta terminara de secarse en el aire. Sabine sintió el primer golpe no como sorpresa, sino como una confirmación brutal. Su apellido frágil no estaba amenazado por chismes, sino por hechos. Fue entonces cuando las puertas se abrieron con una puntualidad despiadada, y el hombre que venía a convertir los susurros en sentencia cruzó el umbral como si la sala le perteneciera. Lord Elias Hawthorne, marqués implacable e inspector de propiedades de la corona, traía en la mirada esa clase de autoridad que no necesita gritar para humillar. No era un invitado, era un veredicto caminando. Su presencia cambió la temperatura del lugar en el aire. Pareció enfriarse, la luz se volvió más dura. Los rostros se tensaron, como si acabaran de escuchar un disparo a lo lejos. Sabine lo vio y, sin querer, lo odió antes de que él pronunciara una sola palabra. Para ella, Hawthorne era el verdugo que disfrutaba arrancando títulos como quien arranca flores para demostrar que puede hacerlo. Para él, Sabine era el tipo de noble que defendía con el orgullo lo que se había construido con mentira. Y cuando Elias anunció que la corona abriría una investigación formal, que los archivos serían revisados y que la confiscación de las tierras era una posibilidad real, Sabine no se limitó a indignarse. Lo enfrentó, alzó la voz en una sala que estaba entrenada para no contradecir a hombres como él, y en esa primera chispa provocó el escándalo que pondría su nombre en la boca de Londres. ¿Qué clase de mujer se atreve a desafiar a un inspector de la corona en público? ¿Y qué clase de hombre decide convertirla en su garantía en vez de destruirla de inmediato? El acuerdo fue anunciado con la frialdad de una cadena colocada con guantes limpios. Elias no propuso, impuso, para controlar los rumores y evitar que el conde Moncler perdiera más documentos por accidente. Sabine debía acompañarlo a Londres como prueba viviente de cooperación, como rostro visible de la rendición, como recordatorio constante de que la finca estaba bajo vigilancia. Si se negaba, él firmaría la confiscación inmediata y el apellido Moncler se convertiría en una ruina oficial, estampada en papel con el sello de la corona. Sabine aceptó, pero su aceptación no fue sumisión,
Fue estrategia, sonrió con los labios tensos, como si pudiera convertir el veneno en cortesía. Y en su interior nació un plan que no tenía nada de romántico: descubrir la debilidad de Hawthorne y destruir su reputación, obligarlo a probar el sabor de la humillación que él repartía con tanta calma. Elias observó esa sonrisa y comprendió que no viajaba con una dama problemática, sino con una adversaria inteligente, capaz de poner en riesgo la investigación con una sola frase bien colocada en el salón correcto. Él también tenía su propio plan, uno igual de frío: anusar la cercanía de Sabine para llegar al corazón del fraude, a las manos que falsificaban registros y a las bocas que mentían con la seguridad de quienes creen que el linaje los vuelve invulnerables. Así comenzó el viaje, no como un romance, sino como una captura elegante. Carruaje rumbo a Londres, caminos húmedos, cielo pesado, y dos personas sentadas a poca distancia, respirando el mismo aire, con una hostilidad contenida que parecía llenar todo el interior. Sabine miró por la ventana para no mirarlo a él, pero podía sentir su presencia como una cuerda tensa. Elias revisó documentos sin levantar la vista, pero escuchaba cada mínima variación en su respiración, como si ya estuviera calculando el momento exacto en que ella atacaría. El mundo exterior avanzaba, indiferente, mientras dentro del carruaje se formaba una guerra silenciosa hecha de orgullo, sospechas y promesas no dichas. Y lo más peligroso aún no era el escándalo que los esperaba en Londres, ni la audiencia que podía arruinar a los Moncler. Lo verdaderamente peligroso era la posibilidad, todavía impensable, de que el enemigo real no estuviera frente a ellos, sino detrás, moviendo las piezas para que se destruyeran entre sí mientras la culpa escapaba. ¿Qué pasará cuando Sabine descubra que su padre no es solo un hombre desesperado, sino un hombre culpable? Y cuando Elias descubra que su odio hacia los Moncler nació de una herida fabricada por alguien a quien juró honrar. A partir de esa revelación, la convivencia entre Sabine y Elias adquirió una densidad distinta, casi peligrosa. Ya no podían refugiarse en la comodidad del odio simple, porque ahora compartían una herida común y una sospecha que los obligaba a avanzar con cautela. Elias comenzó a reexaminar cada documento con una atención obsesiva, no solo como inspector de la corona, sino como hijo de una mujer cuya memoria había sido utilizada como moneda de chantaje. Sabine, por su parte, empezó a comprender que el mundo que Elias habitaba, ese entramado de tribunales, sellos oficiales y favores silenciosos, era tan cruel como el que ella había aprendido a desafiar con palabras. Juntos rastrearon movimientos bancarios, compararon fechas, reconstruyeron itinerarios que unían a la finca Moncler con despachos londinenses aparentemente intachables. Cada descubrimiento añadía una capa más de complejidad al caso y una carga emocional que ninguno podía ignorar. La figura del conde Moncler dejó de ser solo la de un padre desesperado y se transformó en la de un hombre capaz de sacrificar a otros para sostener su apellido. Esa comprensión fue especialmente dolorosa para Sabine, que había pasado años defendiendo la idea de que su familia era víctima de un sistema injusto, no parte activa de su corrupción. Elias observó ese proceso con una mezcla de respeto y culpa. Sabía que su presencia había precipitado ese derrumbe interno, pero también entendía que la verdad, una vez vista, no podía volver a ocultarse. En los silencios compartidos, en las noches de trabajo interminable, rodeados de papeles y velas, consumiéndose lentamente, empezó a gestarse algo que ninguno había planeado. No era ternura, sino confianza. Sabine comenzó a hablar sin medir cada palabra, y Elias dejó de vigilarla como sospechosa para empezar a protegerla de ataques que ya no eran solo legales, sino personales. Cada paso adelante fortalecía la investigación, pero también los exponía a un peligro mayor. Estaban tocando intereses que no se sostenían solo con documentos, sino con reputaciones dispuestas a destruirlos. El punto de quiebre llegó cuando apareció el objeto que conectaba todas las piezas, un sello antiguo, guardado en el escritorio privado del conde Moncler, idéntico al que figuraba en los contratos falsificados. No era una prueba circunstancial, sino una firma tangible del fraude. Sabine
Lo sostuvo entre los dedos con una sensación amarga de confirmación. Elias lo observó con la frialdad de quien sabe que, a partir de ese instante, ya no habría marcha atrás. Sin embargo, antes de que pudieran presentar el hallazgo, Lady Vorena se adelantó con una maniobra tan elegante como venenosa. Organizó una recepción aparentemente inocente, diseñada para colocar a Sabine en el centro de una humillación pública cuidadosamente preparada. Comentarios insinuantes, risas contenidas y una acusación disfrazada de preocupación moral buscaban presentar a Sabine como una manipuladora que utilizaba su cercanía con el marqués para salvar las tierras familiares. Elias presenció la escena con una claridad brutal. Comprendió que, si callaba, confirmaría la narrativa. Si intervenía, desataría un escándalo mayor en él. Guió a hablar, no con gritos ni amenazas, sino con una declaración firme que desarmó la sala. Sabine no era una protegida oportunista, sino una colaboradora clave en una investigación oficial. Aquella defensa pública marcó un antes y un después. Los rumores cambiaron de forma, volviéndose más peligrosos, pero también más desesperados. Esa noche, Sabine enfrentó a Elias en privado, no para agradecerle, sino para advertirle que protegerla significaba exponerse a un ataque directo contra su propia familia. Elias respondió con una confesión que alteró el equilibrio entre ellos. Admitió que siempre había creído que su deber era castigar, nunca proteger, y que esa convicción lo había aislado de cualquier vínculo real. Sabine, por primera vez, dejó caer la armadura de la ironía y reconoció que su odio inicial había sido una forma de no enfrentar el miedo a perderlo todo. En ese intercambio crudo, sin promesas ni gestos románticos, ambos comprendieron que la línea entre enemigo y aliado ya había sido cruzada. Lo que quedaba por delante no era solo la exposición del fraude, sino la decisión de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para sostener la verdad. Y al otro, la audiencia pública fue anunciada con la solemnidad que suele preceder a las caídas irreversibles. No se trataba solo de revisar cuentas o validar documentos, sino de poner un apellido entero bajo la mirada implacable de la ley y de la sociedad. Sabine llegó vestida con una sobriedad calculada, consciente de que cada detalle de su apariencia sería interpretado como declaración política. Ya no estaba allí como hija obediente, ni como dama provocadora, sino como testigo central de una verdad incómoda. Elias, a su lado, llevaba el peso de una decisión que había cambiado su relación con el poder por primera vez. No usaba su autoridad para imponer, sino para exponer. En la sala, los murmullos crecían a medida que los representantes de la corona tomaban asiento, seguidos de notarios, banqueros y observadores que sabían reconocer el olor de un escándalo antes de que estallara. El conde Montclair evitó mirar a su hija, aferrándose a la ilusión de que el silencio aún podía salvarlo. Lady Vorena, más segura de sí misma, mantenía una compostura impecable, convencida de que el linaje Hawthorne saldría intacto, como siempre. Cuando Elias comenzó a presentar las pruebas, el ambiente se volvió denso, casi irrespirable. Las cartas de su madre fueron leídas en voz alta, no como reproche sentimental, sino como evidencia de un chantaje sostenido durante años. Los registros bancarios aparecieron uno tras otro, conectando nombres respetables con operaciones ilegales. El sello antiguo, colocado sobre la mesa central, se convirtió en el símbolo tangible de la mentira. Sabine observaba cada reacción con una mezcla de dolor y alivio, consciente de que aquella verdad destruiría lo poco que quedaba de su relación con su padre, pero también liberaría a otros de una cadena invisible. Cuando el conde intentó justificarse apelando al honor familiar y a la necesidad de sobrevivir en un sistema injusto, Sabine comprendió que ya no podía protegerlo ni excusarlo. El silencio que siguió a sus palabras fue más elocuente que cualquier condena. La caída no fue inmediata, pero sí inevitable. Las decisiones se tomaron con la lentitud fría de la burocracia, mientras el mundo de Sabine se reordenaba de forma irreversible. El control de la finca fue retirado al conde. Lady Vorena quedó expuesta al revelarse su manipulación de pruebas y su intento deliberado de destruir la reputación de Sabine
para preservar una imagen falsa de pureza. Elías sintió el impacto de cada revelación como una herida tardía. A la figura de su madre dejaba de ser solo un recuerdo doloroso para convertirse en una víctima reconocida. Y esa validación tuvo un costo emocional que no había previsto. Cuando la audiencia terminó, no hubo aplausos ni dramatismo, solo un agotamiento profundo y una claridad nueva. Sabine y Elías se encontraron a solas, lejos de miradas inquisidoras, y por primera vez no hubo necesidad de explicaciones largas. Sabine habló con una honestidad desarmante, renunciaba al honor que la había obligado a callar, a sostener un apellido por encima de la verdad. Prefería reconstruirse desde las ruinas que heredar una mentira limpia. Elías la escuchó y, en un gesto que selló su transformación, admitió que su vida había estado definida por castigar a otros para no enfrentar su propio dolor. Elegir protegerla, elegir caminar a su lado sin utilizarla como escudo ni excusa, era el acto más radical que había realizado. El amor entre ellos no surgió como recompensa ni como consuelo, sino como consecuencia inevitable de haber atravesado juntos el conflicto sin mentirse. En ese instante, comprendieron que no eran enemigos convertidos en amantes por desgaste, sino aliados que aprendieron a amar, cuando dejaron de obedecer al sistema de secretos y chantajes que los había enfrentado. La historia no les prometía facilidad ni aprobación social, pero les ofrecía algo más raro aún: la libertad de construir una vida sin enemigos heredados. Si esta historia te mantuvo escuchando hasta el final, no fue solo por el conflicto entre Sabine y Elías, sino porque en algún punto reconociste algo profundamente humano: la lucha entre la lealtad heredada y la verdad elegida. Este canal nace para contar historias donde el amor no aparece como un premio fácil ni como una fantasía cómoda, sino como una consecuencia valiente de enfrentar aquello que duele. Aquí los personajes no son perfectos, pero sí honestos en su transformación. Se equivocan, se hieren, y aún así deciden no repetir las mentiras que otros les dejaron como legado. Al suscribirte, apoyas la creación de relatos largos, intensos y cuidadosamente construidos, pensados para escucharse sin prisa y sentirse con profundidad. Cada historia que publicamos apuesta por el conflicto real, por las emociones que incomodan y por romances que no nacen de la idealización, sino del coraje de mirar la verdad de frente. Si buscas narraciones que respeten tu sensibilidad y tu inteligencia, como oyente, este espacio está hecho para ti. Si esta historia logró conmoverte, hacerte reflexionar o simplemente acompañarte, ahora puedes formar parte activa de este proyecto. Dar me gusta ayuda a que estas historias lleguen a más personas que también buscan algo más que entretenimiento rápido. Compartir el video permite que otros descubran relatos donde el amor no salva por magia, sino que se construye decisión tras decisión. Cada interacción sostiene este canal y hace posible que sigan naciendo nuevas historias llenas de tensión, secretos, elecciones difíciles y romances que dejan huella. Gracias por quedarte hasta el final, por escuchar con atención y por darle espacio a historias que no temen profundizar. Te esperamos en el próximo relato, donde una nueva pareja se enfrentará a su propio conflicto entre el deber, el pasado y el amor.